Alumnos, bienvenidos. Una vez más iniciamos una unidad muy pero muy interesante. Ya les voy a contar de qué se trata. Hoy tenemos una invitada más que especial. Ella es parte de la familia, es parte de la casa, una gran colega, una gran aliada. Para mí, una de las mejores profesoras de gastronomía de este país. No hay quien le iguale. Ciquitita pero poderosa. Ella es la profe Giselle del Lorme. Ella fue mucho tiempo parte de la Escuela de Gastronomía, formó cientos de alumnos y hoy está con ustedes para compartir todo lo que sabe sobre pastas. Una genia. Así que, chicos, ahora sus cuadernos, sus lápices, fuera distracciones, fuera todo lo que pueda distraer. Y anotar, ustedes ya saben que tienen sus manuales en la plataforma, tienen también los anexos donde están sus recetas y también acuérdense de tener ustedes sus propias anotaciones. Así que todo lo que va diciendo la profe Giselle, lo van anotando, porque la profe Giselle va tirando. Ella es única en pastas y hoy les va a mostrar todos los secretos y ustedes tienen que saber hacerlo como buenos ayudantes de cocina que van a hacer. Así que, profe Giselle, qué gusto tenerte de nuevo acá. Esta es tu casa, esta es tu familia que te quiere. Con todos los cientos de alumnos que ya tuviste, ahora tenés muchísimo más del otro lado de la pantalla. Así que gracias desde ya por estar. Gracias, Euge. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y ahora vamos a empezar el módulo de pastas y salsas. Muy básico y súper fácil de hacer y sobre todo muy práctico. Bueno, yo te dejo entonces, profe, ¿sí? Dale, muchas gracias. Nos vemos después en un rato. Bueno, antes de empezar vamos a hablar un poquito de la teoría y sobre todo el ingrediente más importante que es la harina. Para realizar nuestras pastas, el tipo de harina que vamos a utilizar es harina 4 ceros. ¿Por qué? Porque es la más refinada, es una harina que tiene escaso poder de gluten, entonces no se va a desarrollar tanto con el amasado. A diferencia de la 3 ceros, que es una harina un poco más oscura y sobre todo cuando más amasado le damos, la masa queda con otro tipo de textura. Tenemos también el sémola y semolín. También lo que hace esto ayuda a que la pasta no se pegue entre sí porque absorbe menor cantidad de humedad. En cuanto al semolín, lo que utilizamos es porque absorbe menor cantidad de humedad y además nos ayuda a que tenga mayor tiempo de conservación nuestras pastas. Bueno, tenemos dos métodos que vamos a hacer hoy de la preparación de las pastas. La primera es la tradicional y tenemos otra que es la práctica. Vamos a empezar por la tradicional. Como les digo, harina 4 ceros, lleva huevo, un poquito de agua le va a ayudar a que la masa sea mucho más elástica, de lo contrario se queda un poquito más dura. Y el aceite también para humectar. Esos son los ingredientes básicos para cualquier preparación de pastas. Como ustedes saben, mezclar harina con agua les ayuda a hacer una masa, cualquier tipo de masa. Pero la idea en esto es aportarle sabor, aportarle más textura también. Entonces, harina 4 ceros, lo ideal es que esto esté tamizado para evitar cualquier tipo de grumo que pueda haber en la harina. Hacemos una corona. Vamos a incorporar la parte líquida, que es el huevo, agua y aceite. Lo ideal es que puedan mezclar un poquitito el huevo para que puedan ir rompiendo el ligue. Entonces, una vez que se mezcla bien, incorporamos. Siempre en el centro. Luego incorporamos agua y aceite. En esta preparación no le colocamos la sal directamente. No lo hacemos porque si no queda marcada nuestras masas, queda toda con puntitos. Entonces, para evitar eso, si es que ya le van a incorporar la sal dentro de la masa, se le tiene que fundir primero. Se van a diluir en agua y eso le incorporan. O la mejor manera es hacerlo directamente en el agua de cocción. Bueno, una vez que tenemos todo, vamos a empezar a mezclar. Lo ideal es que una vez elaborada la masa, esto pueda descansar mínimamente 30 minutos y como máximo un día. Le dejamos descansar para que al momento de poder estirar nuestras masas no se contraiga, porque si no generalmente uno trata de estirar y la masa se contrae bastante, lo que nos ayuda a tener una masa mucho más fácil de trabajar. Vamos a ir amasando hasta que esto se despegue completamente de la mesada y sobre todo de sus manos. Una vez que ya tengamos toda la masa hecha, envolvemos en film y llevamos a la heladera.
Bueno, a lo largo de la clase vamos a ir viendo otras técnicas que es para el teñido de la masa. Pueden darle color con lo que ustedes quieran. Lo ideal, siempre que sean ingredientes frescos, o sea, traten en lo posible de no utilizar colorantes artificiales, sino más bien utilizar o darle color y sabor con verduras o vegetales frescos. Que también vamos a ver la técnica y luego ustedes van a ir saborizando o dándole el color y la textura que quieran, de acuerdo a sus gustos. Bueno, vamos a ir amasando. Lo ideal es que lo hagan con esta parte y sin romper la masa. O sea, si ustedes hacen esto, rompen toda la estructura de nuestra masa. Entonces, acá vamos a ir presionando solamente con esta parte. Ahí. Vamos a amasar un ratito, por lo menos 5 minutos aproximadamente, hasta que ustedes puedan ver que ya no tenga rastro de harina y tocar que la masa tiene que ser bastante suave. Vamos a mezclar un poquito, hacemos un bollito y vamos a cortar nuestra masa para saber si ya está. Si cortamos y ven rastros de harina, quiere decir que a nuestra masa le falta mucho más. Entonces volvemos a amasar un poquito más hasta que estén todos integrados los ingredientes. Una vez que ya tengamos todo, esto va directo a la heladera. Envolvemos el film y ya está. Bueno, el primer método que vimos es el método tradicional y ahora vamos a ver el método práctico. La diferencia es que en este caso vamos a empezar por los líquidos primero y luego vamos a ir incorporando los secos. Hacemos de esta manera porque es mucho más fácil agregarle harina a una masa blanda que agua a una masa dura. Entonces, con esta forma lo que hacemos es incorporamos todos los líquidos, agua, huevo, aceite. Y por último le incorporamos nuestra parte seca que va a ser harina. En este caso les voy a mostrar otra técnica que es para poder empezar a darle color a nuestras masas. Vamos a empezar a teñir. Tenemos todos los ingredientes húmedos. De vuelta empezamos a batir un chiquitito, pero es solamente para poder romper el ligue del huevo, para que al momento de incorporar nuestra harina sea mucho más fácil poder trabajar. Lo mismo con la sal, en este caso tampoco le agregué yo la sal porque dijimos que le íbamos a agregar en el agua de cocción para que nuestra masa no quede manchada. Una vez que ya tenemos el huevo, incorporamos la harina. Si van a trabajar con productos secos, o sea, le van a poner un colorante seco, ya sea, hoy vamos a utilizar cacao, pero pueden ponerle azafrán, pueden ponerles espinacas secas o algunas hierbas que a ustedes les guste como para saborizar, va mezclado con la harina. Lo ideal es que esté todo previamente tamizado para que puedan evitar cualquier tipo de grumos que pueda llegar a tener. Vamos a mezclar hasta formar una masa. Luego, cuando ya se despega todo el borde del recipiente, bajamos de vuelta a la mesada y continuamos el amasado como en el primer caso. Si de repente la masa le queda muy seca, entonces ahí ya van a ver la textura y le van a ir incorporando un poquito más del líquido. En este caso utilizamos el cacao para darle un poco de color, pero no va a tener ningún sabor, o sea, no es que te van a comer una pasta con sabor a cacao. Solamente sirve para darle un poquito de color y ser algo mucho más novedoso. Lo ideal es que utilicen obviamente cacao alcalino o puede ser el neutro, no así el que contiene azúcar porque si no sí va a cambiar el sabor y se les va a quedar dulce. Bueno, una vez que tengamos la masa volvemos a hacer lo mismo. Vamos a ir amasando. Hasta incorporar todos los ingredientes. Bueno, una vez que amasamos todo, quedaría de esta forma. De vuelta, hacemos un pequeño corte
para controlar que no quede rastros de harina o que no se hayan unido todos los ingredientes. Una vez que tengamos esto, volvemos a hacer un bollito, papel film y de vuelta a la heladera. Bueno, aquí ya tenemos nuestra primera masa, ya estuvo en la heladera un buen tiempo, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a estirar. Lo ideal es que tengan palote, en el caso de que no tengan, entonces pueden utilizar algún tubo bien limpio o incluso puede ser una botella también vacía que le haga peso. Vamos a utilizar harina para que pueda estirar nuestra masa. Lo ideal es que empiecen a espolvorear de esta manera y no así, porque si yo empiezo a trabajar de esta forma mi masa va a quedar manchada, va a quedar todo el resto de harina por toda la masa. En cambio, si agarro, es así, con estos dedos y hago esto. Esto se llama florear. Entonces, de vuelta agarro la harina y llevo así. Entonces queda toda la harina esparcida. Ponemos un poquito de harina y luego empezamos a estirar nuestra masa. Lo ideal es del medio para afuera, del medio para adentro. Y vamos a ir estirando hasta que quede lo más fino posible. O sea, que ustedes puedan levantar la masa y puedan ver la mano. Ese es el punto. Porque acuérdense que como es una masa, una vez que esto se cocina, va a duplicar el tamaño. Entonces, si es muy grueso, al momento de comer o de morder van a ver que queda muy dura. Y generalmente no se quiere cocinar en el centro y también se arruga mucho la masa. Entonces no tiene un buen aspecto. Bueno, vamos a ir estirando nuestra masa para poder cortar. Bueno, vamos a ir estirando. Bueno, una vez que ya estiramos lo más fino posible, eso para que puedan ver, tiene que quedar semi-transparente nuestra masa y ahí vamos a empezar a cortar. Bueno, una vez que ya estiramos toda nuestra masa, lo que vamos a hacer es igualar nuestros bordes. Este resto de masa no tiren, pueden juntar y volver a amasar. Entonces de esa manera no tenemos desperdicios. No se preocupen si de igual manera no les queda muy recto. Una vez que ya tenemos, vamos a empezar a cortar nuestra pasta. Lo que hacemos es ponerle bastante cantidad de harina y vamos a ir doblando por la mitad sin sobreponer, solamente esto. Una vez que tenemos, lo mismo, volvemos a poner otra abundante harina. Esto es para que no se nos pegue nuestro fideo al momento de cortar. Esta masa pueden utilizar para todo tipo de pastas. Pueden utilizar incluso para pastas rellenas, para canelones, para lasañas. Una vez que queda así, o sea que ya va a ser mucho más fácil para nosotros trabajar, lo que hacemos es igualar las puntas. Este lado, lo mismo. Esto pueden volver a juntar y amasan de esa manera, no perdemos masa. Vamos a hacer tagliolinis. Son unos fideos de 1 a 3 milímetros y vamos a ir cortando de esta manera. De acuerdo al tamaño de nuestra pasta, tiene diferentes nombres. Si tenemos una pasta de 5 a 8 centímetros aproximadamente, se llama tagliateles. Una vez que tenemos, levantamos y ya tenemos nuestros fideos cortados. Lo ideal es que dejen descansar un ratito, o sea, dejen orear nuestra pasta antes de cocinar. Van a dejar reposar por lo menos unos minutos antes de cocinar. Esto no es lo mismo que nuestros fideos secos. No es lo mismo un fideo que compramos en el súper que ya vienen empaquetados.
porque el procedimiento es totalmente distinto y el tipo de harina también. Entonces, no van a poder llegar a tener la misma textura. En este caso tenemos un fideo ya seco del supermercado. Como van a ver, la textura es diferente, la dureza también, porque se realiza con otro tipo de harina y lleva otro tipo de procedimiento, entonces no es lo mismo. Lo que hacemos con esto son pastas frescas para consumo lo más rápido posible, consumo inmediato, o de lo contrario podemos llegar a congelar también, otra forma de conservar. Solo que las pastas no se conservan crudas, sí o sí tenemos que darle una pequeña cocción si es que no vamos a comer en el momento. Bueno, algo que tienen que tener en cuenta también es el largor, porque cuanto más largo, mucho más difícil de trabajar. Lo ideal es que si van a hacer cortes pequeños, o sea, bien finos, utilicen los tagliolines, que son fideos bastante finitos, bastante largos. Cuanto más grueso es nuestro fideo, más corto tendría que ser para que se pueda trabajar mejor. El otro corte que vamos a hacer son los pappardelles, que son bastante gruesos y por lo tanto nuestra masa es un poco más corta, como van a ver. Vamos a hacer los pappardelles que tiene de 2 a 5 centímetros de ancho. Van a ver que es mucho más grueso y mucho más corto. Hacemos lo mismo, volvemos a poner bastante harina, cerramos a la mitad. Si van a almacenar esto, o sea, no van a cocinar en el momento, lo ideal es que le pongan semolín y no harina, porque justamente por lo que hablamos hace rato, que el semolín absorbe menor cantidad de humedad. Entonces no se le va a quedar muy pegajoso el fideo o la pasta que están guardando. Una vez que tengamos esto, hacemos de vuelta lo mismo. Vamos a unificar los bordes y empezamos a cortar. Como ven, levantar con el cuchillo es mucho más difícil porque es mucho más grueso. Entonces pueden ir quitando de esta manera. Entonces acá tenemos nuestros pappardelles. Bueno, en cuanto a la cocción, agua hirviendo, normalmente es 3 litros de agua por medio kilo de pasta. Lo ideal es que no le coloquen aceite, porque normalmente le ponemos aceite para evitar que la pasta se pegue, pero eso lo que hace es volver nuestros fideos o la pasta que estamos cocinando muy grasosa y hace difícil que la salsa se le pueda adherir. Entonces lo ideal es, una vez cocinada, ahí recién empezamos a incorporar el aceite. Bueno, con lo que nos sobra de la masa podemos hacer otras cositas. Por ejemplo, vamos a hacer un fideo moñito, que es muy fácil de hacer. Lo que hacemos es cortar en tiras, lo que puedan ver nuestra masa, y luego cortamos en un rectángulo. Es súper fácil de hacer. Lo único que hacemos es apretar el centro y ahí ya tenemos nuestra corbatita o moñitos. Entonces, para asegurar, pueden mojar un poquitito los bordes y apretamos el centro. Ahí. Entonces vamos haciendo de esta manera. Lo mismo, traten de dejarle descansar un ratito, por lo menos 5 minutos, y luego en abundante agua hirviendo. Bueno, acá tenemos nuestra masa de cacao y vamos a hacer el mismo procedimiento. También vamos a estirar. De esta masa vamos a hacer unos fideos, pero no todos vamos a cocinar porque después vamos a hacer otras cosas con esto. Lo mismo, vamos a espolvorear bien la harina en la mesada para poder estirar. Agarramos el palote, la mitad para afuera y la mitad para adentro. Y esto vamos a ir haciendo. Entonces de esta manera nos aseguramos que toda la masa va a recibir la misma fuerza para que no quede un lado más grueso que el otro. Y así vamos a ir estirando hasta tener de vuelta la misma dimensión que la anterior. Como vieron, estiramos ya con el palote. Pero también tenemos otra máquina que se llama pasta linda o refinadora de mesa. Esto es mucho más rápido y mucho más fácil de usar y se vende prácticamente en todos lados. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un poquito de harina para que no se quede pegada nuestra masa acá y abrimos todo lo que se puede. Una vez que ya tenemos,
Vamos a empezar a pasar. En las primeras veces vamos a tratar de hacerle de dobleces para asegurar que toda nuestra masa quede del mismo grosor. Vamos a pasar por lo menos 2 veces por cada abertura y vamos a ir ajustando. Lo ideal para pasta rellena es que se utilice el penúltimo número y para los fideos el antepenúltimo. Entonces de esa manera aseguramos bien el grosor. Como verán, hacerle estas pastas es bastante fácil, solo que sí lleva un poquito más de tiempo, pero el resultado es súper bueno porque son pastas riquísimas y sobre todo, como les digo, es muy rápido y muy fácil de hacer. Entonces pueden aprovechar un domingo y lo hacen en familia también. De esta misma masa podemos hacer ravioles, capelletis, tortellines, lo que a ustedes se les ocurra. También pueden ir mezclando los colores y texturas para tener una pasta un poco más colorida, sobre todo, y más divertida, ¿verdad? Bueno, no se olviden de que a medida que van pasando, ya sea con el palote o con la pasta linda, tienen que ir incorporándole harina. Si ya les complica porque de repente la masa queda muy larga, lo que hacemos es cortar. El resto de la masa que no están utilizando, entonces lo que podemos hacer es cerrar la pasta así y volver a ponerle un poquito de fil para evitar que se seque. Entonces de esa manera seguir trabajando con el resto. Una vez que ya tienen, como van a ver, es bastante finito, se trabaja mucho más rápido. Hacemos el mismo procedimiento. Pueden practicar de vuelta los cortes, lo mismo que hicimos. Los tagliolines, podemos hacer los tagliatelles, que es un poquito más grueso, y por último los parpadels. Eran bastante más grandes, pero más cortos. Como ya vieron, el proceso de teñido de las pastas es bastante simple y más bien es cuestión de creatividad. Existen otras pastas bastante conocidas, que son las pastas de tinta de calamar. Se utiliza la tinta, teñimos de la misma manera. Como es un producto húmedo, mezclamos con el huevo y luego incorporamos a nuestra masa. Es un producto, sí, ya con más sabor, en comparación al de cacao, que solamente le da una coloración. El otro tiene un sabor mucho más fuerte y el costo también es mucho más elevado, ¿verdad? Pero queda bastante lindo. Entonces eso puede mezclar con diferentes tipos de pescados, mariscos, queda bastante rico. El de cacao, como no tiene ningún sabor, más bien tiene una textura distinta, un color mucho más llamativo. Lo ideal es que acompañen con salsas coloridas, entonces visualmente va a ser mucho más atractivo. Bueno, de vuelta vamos a hacer fideos de estos y ahí pasamos a otros tipos de pastas. No se olviden de ir colocándole bastante harina. Si ven que los bordes le quedan irregular, no se preocupen porque después, al momento de cortar, pueden igualar. Entonces de esta manera se aseguran, ven, entonces de esta manera queda irregular, de repente un lado les queda más largo que el otro, lo que hacemos es igualar. Y empezamos a cortar. Podemos hacer los fettuccinis, que son un poquito más gruesos, tienen generalmente de 6 a 8 milímetros de grosor. Entonces de esta manera tenemos fettuccinis de cacao. Como vieron, el corte es mucho más rápido. Incluso la pasta linda suele traer otro accesorio que es para cortar diferentes tipos de fideos. Entonces, mucho más rápido y se ahorran bastante tiempo.
Si van a colgar sus pastas, no lo hagan en un lugar donde haya demasiado aire o demasiada corriente de aire, porque se seca, se endurece y después se rompe. Lo ideal es solamente para que pueda descansar un ratito y luego ya va al agua hirviendo. Bueno, como ya vimos, las masas simples y las masas ya teñidas con productos secos, ahora vamos a hacer otra variedad. El que ahora vamos a hacer ya son de vegetales, entonces vamos a seguir tiñendo nuestra masa. Vamos a seguir elaborando con el método práctico. Vamos a colocar el huevo si tienen una licuadora, una procesadora o un mixer, todo lo que sea líquido. Huevo, agua, aceite y el puré de los vegetales, del vegetales que ustedes le quieran saborizar. En este caso hicimos de remolacha. La remolacha cruda, hacemos puré y luego incorporamos a los huevos. Como esto genera grumos, o sea, le va a quedar un poquito de grumo, después de procesar pueden pasar por un colador, entonces se le queda solamente el líquido y ya no van a ver la masa con resto del vegetal. Todos los colorantes o saborizantes que sean húmedos van mezclados con los líquidos. Si es seco, va mezclado con la harina. Entonces, de esa manera se puede obtener una mejor mezcla. Una vez que ya tenemos todo procesado, vamos a pasar en este caso por un colador. Entonces, de esta manera quitamos todos los grumitos que pudieron haber quedado. Y va de vuelta. Vamos a un recipiente y empezamos a colar. Esta pulpa que queda, para no desperdiciar, pueden hacer salsas, incluso pueden hacer rellenos, ya que esto va a tener otra cocción. Lo ideal, si es que va a ser de relleno, que vuelvan a cocinar con otros ingredientes. Entonces así aseguramos la cocción del huevo. Entonces ya tenemos lo que es nuestra parte líquida. Como ven, ya va quedando este color. Incorporamos de vuelta harina y empezamos a mezclar. Pueden ir amasando acá o pueden bajar en la mesada donde les sea mucho más práctico. Vamos a ir amasando de vuelta hasta que quede una masa homogénea. Una vez terminado el amasado, controlamos como ya estábamos viendo y va de vuelta al frío. Bueno, acá tenemos nuestra masa ya de remolacha. Como habíamos estado viendo, vamos a repasar un poquito. Lo primero que hicimos fue una masa tradicional, solamente con la harina y los ingredientes básicos. Luego teñimos ya con productos secos, en este caso utilizamos el cacao para darle un poquito más de coloración, solo que no tiene sabor porque es muy poca la cantidad de cacao que estaría llevando para nuestra preparación. El otro método que vimos para poder teñir ya son de productos húmedos, en este caso utilizamos un puré de remolacha, pero podemos utilizar también otros vegetales. Por ejemplo, podemos utilizar espinaca, vamos a hacer un blanqueado previo y luego procesamos con el huevo. Si van a hacer un blanqueado de vegetales de hojas verdes, lo ideal es que le coloquen un poquito de sal, entonces de esa manera ayuda a activar la clorofila. También podemos utilizar otros condimentos, en este caso hicimos otra masa ya con cúrcuma. Como la cúrcuma es un ingrediente seco, mezclamos primero con la harina y luego utilizamos los otros ingredientes y es de la misma preparación. Como vieron, son técnicas muy fáciles de seguir y los ingredientes y colores de acuerdo a la preferencia y gusto de cada uno o lo que tengan disponible para utilizar. Pueden ir reemplazando con lo que quieran. Pueden utilizar incluso solamente hierbas secas. Si tienen orégano, tienen tomillo, hacen un mix de hierbas y le incorporan a la parte seca y luego hacen el mismo procedimiento. En el caso de que lo van a hacer en una procesadora o en un robot de cocina, no hagan tanta cantidad porque le puede llegar a forzar. Incluso hasta 3 recetas es lo que podrían hacer sin que le fuerce demasiado a su máquina. Bueno, ahora vamos a empezar a ver lo que son pastas rellenas. Vamos a hacer los ravioles, tortellines y capelletis y sorrentinos con diferentes rellenos cada uno, pero vamos a ir haciendo diferentes tipos de masa para que puedan ir viendo y jugando con los colores y texturas. Entonces, de esa manera vamos a tener algo mucho más novedoso, sobre todo que llame la atención. Siempre y cuando manteniendo el sabor, el relleno de las preparaciones para las pastas, traten de que siempre sea lo más seco posible o pastoso en todo caso. Porque si le ponemos un relleno húmedo,
humedece muy rápido, o sea, moja muy rápido la masa. Entonces, cuando empezamos a cocinar, el relleno sale de la preparación, entonces se queda la pasta vacía prácticamente. Entonces, lo ideal siempre es que el relleno sea bastante seco. Si van a utilizar algún vegetal, traten de colar primero para que no suelte el líquido. Pueden utilizar el relleno de lo que quieran, pueden ser de carne, de pollo, de vegetales, de queso, de ricota. Si van a hacer de jamón y queso, lo ideal es que le pongan un poquitito de bechamel o salsa blanca espesa, porque lo que pasa con el queso, cuando empieza a tomar cocción, se empieza a derretir, entonces pierde volumen, por lo tanto, nuestra pasta de repente se va a querer ver medio aplastadita. Para que no les pase eso, entonces, un poquito de bechamel. Esta masa queda muy lindo porque el resultado es como si fuera que la masa está toda dibujada. Lo que hacemos es estiramos lo más fino que se pueda. Cuando estiraron para hacer el fideo, bueno, mucho más fino todavía, porque esto va a tener otra capa de masa encima y eso hay que volver a estirar. Lo que hacemos es, tenemos nuestro rectángulo, vamos a mojar un poquitito nuestra masa. Lo ideal es que tengan un atomizador o puede ser un pincel. Entonces mojamos nuestra masa. No mojen demasiado, esto es solamente para que se pueda pegar lo que le vamos a colocar. Puede ser hojas de albahaca, puede ser hojas de perejil, de cilantro, lo que ustedes quieran. En este caso vamos a utilizar hojas de perejil y vamos a ir colocando de esta manera. No tan juntas las hojitas, porque esto va a ir estirándose después. Entonces vamos a hacer este procedimiento, vamos a llenarle a nuestra masa. Si de repente no se les queda la hojita, lo que hacemos es le ponemos un poquito más de agua. Traten de que no se humedezca tanto porque después se quiere romper al momento de manipular. Si de repente les gusta orégano, pueden ponerle orégano fresco, queda muy lindo también, las hojitas de orégano. Pueden ponerles como ramitas o pueden poner varios tipos de hojas también en una sola masa para darle otro tipo de textura y otro tipo de color. Una vez que ya hayan colocado todas las hojitas de perejil, lo que hacemos es ponerle otra capa de masa encima y volvemos a estirar. Tiene un poquito más de trabajo, pero el resultado es mucho más lindo. Existen las flores comestibles también. De repente pueden utilizar esas hojitas o esas florcitas que son mucho más chiquitas y de varios colores. Entonces le dan otro tipo de efecto a nuestras masas. Como vamos a hacer las pastas rellenas, esto lleva un tiempo más largo de cocción, ¿verdad? Que los fideos. Entonces lo que podemos hacer es hacer una buena cantidad y luego esto congelamos. Para congelar o poder conservar la pasta, lo ideal es que una vez que ya tenga todo nuestro relleno, ya está toda la formita, se meta en una bandeja al freezer, pero bien separado una de otra. Porque si colocamos todo junto ya en una bolsa se nos pega. Del momento de cocinar es donde se quiere romper. Lo ideal es que puedan colocar en una bandeja de forma individual. Una vez congelado, ahí recién porcionan y sí, ahí ya pueden poner o en cajitas o en bolsitas. Para el momento de cocinar es directo, eso no se descongela, sino va directo al agua hirviendo. Lleva un poquito más de cocción que la fresca, pero el resultado es mucho mejor. Bueno, otra forma de hacer las pastas también es ir mezclando diferentes tipos de harina. Por ejemplo, podemos hacer una pasta integral y le vamos reemplazando una parte de la harina 4 ceros por una parte de integral. Lo ideal es que pongamos como una medida de 100 gramos, lo ideal es que esté a 35 gramos integral y el resto mantenemos la harina blanca para que puedan trabajar mejor, porque si hacemos al revés en cuanto a la cantidad, les queda una masa muy dura y muy difícil de trabajar. Entonces les va a costar mucho el estirado. También pueden hacer de harina de maíz. Pueden ir colocándole otro tipo de harina que ustedes quieran para darles más sabor. Entonces de esa manera van teniendo variedades de pastas. Una vez que ya colocamos todas nuestras hojitas, lo que vamos a hacer ahora es cubrir. Acuérdense que para calcular la porción de pastas frescas que ustedes van a hacer es un huevo por persona. Entonces, ese huevo lo que hace es reemplaza el líquido para poder formar nuestra masa. Normalmente una masa se realiza con 50% de hidratación
en base al 100% de harina. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 gramos de harina que yo voy a utilizar o producto seco, tengo que ponerle 50 ml de líquido. Del líquido que voy a utilizar. En este caso, como no usamos 50 ml de agua, lo que hacemos es reemplazar por el huevo, para que nuestra pasta esté más enriquecida y sea mucho más rica. Y sobre todo que tenga más color. Por eso utilizamos el huevo. Pero pueden ir reemplazando por cualquier otro líquido de su preferencia. Entonces de esa manera van a saber si es que cocinan para 4 o 5 personas, entonces van a poner de acuerdo a eso la cantidad de huevo y el doble de lo que ustedes ponen como el líquido es la cantidad de seco que van a utilizar. Bueno, una vez que ya tenemos todas nuestras hojitas de perejil, lo que vamos a hacer es tapar. Entonces tienen su masa y vamos a ir poniendo encima. De esta manera. Si de por ahí no les cubrió todo o les queda un poco disparejo la masa, lo que hacen es se iguala. Agarran un cuchillo y empezamos a igualar. Entonces de esa manera le va a ser mucho más fácil trabajar si es que van a trabajar con la pasta linda o si van a estirar con palote. Para no tener que estar haciendo todo este trabajo que de repente le cuesta mucho, lo que hacemos es doblar más nuestras masas. De esta manera, ahí. Entonces ahí ya podemos ir igualando en el caso de que les sea mucho más fácil. Entonces, todo esto que no utilizamos, ahí. Entonces, como ven, ahí yo ya tengo la masa impresa. Lo que voy a hacer ahora es seguir estirando, porque acuérdense que esto tiene 2 láminas. Si yo empiezo a cortar y darle forma de esta manera, puedo correr el riesgo de que esto no se haya pegado bien y sobre todo en la cocción que me salga más crudita. De vuelta, un poquito de harina a la pasta linda y vamos pasando. Acuérdense siempre que si van a utilizar esta maquinita, cuando van a empezar, tiene que estar siempre en el más grande, el más grueso, para que les sea mucho más fácil trabajar. Y van regulando de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Esto vamos a estirar hasta que tenga el mismo grosor que el anterior, que ustedes puedan levantar y puedan ver por lo menos la figura de su mano. Ese es el punto que vamos a ir utilizando. Como ya ven, nuestra masa impresa queda de esta forma. Si de repente quieren un poquito más fino, pueden seguir estirando, solo que lo van a hacer de a poco, para evitar que nuestra masa se rompa. Una vez que ya tenemos esto, vamos a empezar a hacer los moldes distintos. Bueno, una vez que ya estiramos toda nuestra masa impresa, lo que vamos a hacer son los ravioles. Podemos usar las ravioleras o podemos darle el molde de forma manual. Cargamos el relleno, cerramos y podemos cortar con la ruedita. Esa es otra forma de hacer que vamos a ir viendo. Ahora vamos a hacer con los moldes. Si van a utilizar moldes, sea cual sea, tienen que colocarle un poquito de harina para que les sea fácil despegar. Hacemos lo siguiente. Ponemos nuestra base de masa y le vamos dando formitas para poder cargar nuestro relleno. Entonces de esta manera también nos aseguramos que no quede aire. Bueno, es mucho más fácil trabajar con el relleno cuando está cargado en manga. Si no tienen manga, entonces pueden directamente cargar con una cucharita. El relleno que vamos a utilizar en este caso es zapallo al horno mezclado con queso ricota. Nada más, bien condimentado, bien suavecito. Vamos a ir colocando nuestro relleno. Todo lo que ustedes van a cargar con las pastas que tengan, o sea, que sean como para relleno, traten de no abusar, porque si no, si está muy cargado, también quiere reventar cuando se empieza a cocinar. Vamos a ir cargando todos. Como les dije, el relleno pueden hacer de lo que ustedes quieran. De repente les sobró pollo, pueden procesar todo su pollo o pueden deshilachar, condimentan bien y eso usan de relleno. Lo que ustedes quieran o lo que ustedes tengan. Una vez que ya tenemos eso, vamos a cerrar. Pero antes vamos a asegurar, para que esto no se abra, vamos a mojar bien los bordes. Puede ser con un pincel, puede ser con el dedo o con el atomizador. Van a pasar por todos los bordes y luego cerramos. Bueno, vamos a ir mojando los bordes. Esto hacemos para asegurar que no se abra
nuestra pasta durante la cocción. Mojamos bien. No se olviden de la parte del medio. Una vez que ya humedecemos todo, lo que hacemos lo siguiente es cerrar. Traten de dejar un poquito de espacio entre el molde y la masa, de esta manera. Presionamos bien para asegurar que el relleno haya agarrado completamente y sobre todo los bordes. Una vez que ya tenemos eso, vamos a ir cortando con el palote. Vamos a ir presionando bien y quitar el exceso. Una vez que tenemos esto, volvemos a asegurar hacer el corte acá. Acuérdense siempre de poner la harina a sus moldes o los recipientes que van a utilizar. Entonces de esta manera es mucho más fácil poder despegar. Como les dije hace rato, si esto no van a consumir enseguida y quieren congelar, entonces van a agarrar una placa o una bandeja. Pueden poner el semolín mejor porque el semolín no absorbe tanta humedad. O si no consiguen, igual harina. Y van a poner uno al lado de otro hasta que se congele bien. Una vez congelado, ahí recién porcionan en bolsitas. Entonces, cada vez que quieren comer pastas, directamente en la bolsita del agua caliente y ya está. Entonces ahí tenemos nuestros ravioles de masa impresa. Bueno, a continuación vamos a seguir haciendo otras masas. Tenemos nuestra masa de cúrcuma. Lo que vamos a hacer, le volvemos a pincelar con agua y ahora para darle un toque diferente vamos a ir colocando lunares, que era de las otras masas. Esto pueden usar del resto de las otras masas. ¿Se acuerdan que hicimos de remolacha, de espinaca, la masa clásica? Entonces de esta forma van a tener otro tipo de color, otro tipo de textura, queda mucho más linda. Asimismo, la misma técnica que usamos con la masa impresa, que íbamos poniéndole uno al lado de otro. Y la diferencia es que esto vamos a pasar directo por la refinadora, no es que le vamos a volver a agregar otra masa, sino va a ser de forma directa. Pueden colocar el diseño que quieran, pueden ser lunares, pueden ser las mismas tiritas de los fideos, de masas que le haya sobrado. Ya depende del corte que le quiera dar o del diseño que quieren hacer. Bueno, una vez que ya le llenamos los lunares, lo que hacemos es asegurar. Vamos a pasarle el palote de esta manera. Si de repente tienen esos cortantes de repostería, también pueden darle formitas con eso. Una vez que ya tengan todo esto, lo que vamos a hacer es volver a pasar por la pasta linda. Ya tenemos. Como esto va a ser relleno, la masa tiene que quedar mucho más fina que para un fideo, porque como va a tener dos capas, si no se cocina bien, puede quedar crudo. Y si se cocina de más, generalmente salen los rellenos. Entonces, lo ideal es que quede lo más fino posible. Esto vamos a volver a pasar por la refinadora y empezamos a cargar nuestra masa. Otra cosa, acuérdense siempre de poner la harina cuando van a utilizar esto y vamos a ir estirando. Una vez que ya tenemos todo, empezamos a dar los moldes de capelletis. Acá ya tenemos nuestra masa con lunares, para que puedan ver. Quedaría de esta forma. Pueden ponerle los colores que ustedes quieran, la forma que ustedes quieran, como les digo, ya de acuerdo a la creatividad de cada uno. Bueno, ya tenemos nuestra masa, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar. Como les dije, los capelletis y los tortellini son prácticamente lo mismo, solo que las bases son distintas. Los capelletis tienen base cuadrada y los tortellini tienen base redonda. Esa es la única diferencia que tenemos. El armado es el mismo, vamos a ir cortando. Si de repente no tienen molde, vamos a ir cortando con cuchillo. De igual manera, vamos a ir cortando toda la masa, ya procedemos al armado. Esto es en el caso que tengan molde, si no, con un cuchillo. Cortamos la masa ahí, acá, ahí. Y rellenamos de la misma forma. Bueno, vamos a rellenar. Como la idea es que se vean los lunares, lo que hacemos es, damos la vuelta. Vamos a poner un poquito de relleno. Y así mismo como se trabaja con las empanadas, lo que hacemos es mojar los bordes para asegurar que esto no se abra. De esta forma. Vamos a mojar bien los bordes y unimos puntas
apretamos y se queda así, como un triángulo, de esta manera. Ahora lo que hacemos, tenemos las puntas sobre el dedo, superponemos. Apretamos bien y la cabecita mandamos para atrás. Entonces queda de esta forma. Bueno, como estábamos viendo los capelletti, ya tenemos los tortellines y tenemos ravioles. Por último, lo que vamos a hacer por hoy son los sorrentinos. Y lo que vamos a hacer es vamos a ir agregándole un poco de color. Tenemos la masa de espinaca con la de remolacha. De repente, si ustedes no quieren hacer todo este procedimiento, pueden directamente utilizar la masa ya colorida de remolacha o de espinaca o de lo que ustedes quieran ponerle. Vamos a ir humedeciendo bien para asegurar que se quede bien pegado a nuestras tiritas y lo que hacemos es esto. Vamos a ir pegando nuestros fideos de esta forma. Vamos a ir poniendo por toda la masa. Como les dije, puede ser el molde que quieran, la forma que quieran. Si quieren ponerle líneas largas, si quieren ponerle varias tiras de colores, pueden hacer. Esto es de acuerdo al gusto o a la creatividad de cada uno. Pueden ir colocando y el excedente van quitando nomás. Esto después vamos a volver a pasar por la pasta linda o con el palote para asegurar y sobre todo para afinar nuestra masa, ya que esto va a ser relleno también. Si de repente quieren seguir jugando con los colores, pueden ir poniéndole de esta forma. Tenemos otros colores, otras texturas, otros diseños, como ustedes quieran, porque luego, como les dije, esto vamos a refinar para que quede uno solo. Si de por ahí no quieren utilizar los purés de vegetales o ya tienen los colorantes de repostería, sin problema pueden usar porque eso tampoco se destiñe en el agua. O sea que no es que va a perder color cuando cocina. Y tampoco le aporta sabor. Bueno, este es nuestro molde de sorrentinera. Lo que hacemos es lo siguiente. Como queremos que esta es la parte que se va a ver, entonces vamos a dar la vuelta. Vamos a tratar de cubrir todo nuestro molde. Un poquito más, dejarlo un poquitito para que nos cubra bien la parte de afuera. Acuérdense siempre de enharinar bien y vamos a cargarle nuestro relleno. Vamos a ir colocando. Acuérdense que todo lo que va a ser relleno, todo tipo de pasta rellena, no tiene que tener un exceso de relleno para que en la cocción no se nos desarme. Una vez que ya tenemos todo el relleno hecho, hacemos lo mismo. Vamos a volver a pincelar todo con agua, siempre con agua. Entonces de esa manera aseguramos que todos nuestros bordes van a estar cubiertos para que esto no se nos abra durante la cocción. Vamos a cubrir con el resto de la masa.
de esta manera. Presionamos. Y aprovechamos y quitamos ya el excedente para que esto después no nos moleste. Lo que hacemos es lo mismo, vamos a volver a pasar el palote para que esto se pueda fijar y podamos ir retirando el excedente. Retiramos todo lo que no vamos a usar. Y giramos. Entonces acá tenemos nuestros sorrentinos. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Hicimos 6 tipos de pasta con diferentes técnicas. Hicimos los fideos, ravioles, capelletti, tortellines y por último los sorrentinos, además de los moñitos. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, nos veremos entonces en el próximo capítulo con más pastas.